Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo panel del ciclo Voces que Suman, una propuesta de La Voz del Interior que en rigor une a 3 medios, porque esta transmisión vía streaming, además de la plataforma de La Voz, también se emite por la plataforma de Los Andes desde Mendoza y por Vía País desde Buenos Aires, además de nuestro perfil en YouTube. La propuesta que venimos sosteniendo desde hace 3 años es una invitación a repensar el entorno en el que vivimos, las transformaciones que nos están impactando. Y fíjate vos, si hay un sector que se caracteriza por su dinámica transformadora y por sus innovaciones, ese sector es el agro. Y por eso hoy vamos a repensar el agro. Literalmente lo vamos a hacer con los pies sobre la tierra, o mejor dicho, con el foco puesto en el suelo, porque la invitación es a pensar al agro en su relación con la sustentabilidad, con la biodiversidad y también con el modelo regenerativo, que en esencia implica pensar o prestar atención a todo el entorno de lo que está ocurriendo tanto arriba como abajo del suelo. Mi nombre es Daniel Alonso y tengo el placer de moderar a un panel de especialistas que nos va a ayudar a pensar, o a repensar, mejor dicho, el agro, justamente a partir de la trama de la sustentabilidad y entender los incentivos que la están traccionando. Pero antes de arrancar, déjame que te presente a las personas que hoy nos acompañan. Paola Díaz es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña como directora adjunta del programa Prospectiva de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, APRESID. Se formó también como especialista en protección vegetal y como ingeniera ambiental. Pablo Borelli es ingeniero agrónomo. Lleva 40 años como investigador y asesor en manejo de pastizales. Es cofundador de Ovis 21, una empresa nacida en la Patagonia que promueve la regeneración de tierras a gran escala. Fue director del INTA Santa Cruz. Es educador en manejo holístico y líder del hub argentino del Savory Institute. Julio Priotti es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es el encargado de la producción en campos propios de Aceitera General Dehesa, empresa en la que lleva 27 años. Desde 2007 es responsable de explotaciones agropecuarias propias y de todos los programas de certificaciones agrícolas que la compañía tiene en marcha. Javier Ventura, ingeniero agrónomo, es director de producción en Montebuey Agropecuaria. El grupo trabaja con ganadería y agricultura en Córdoba y Santiago del Estero. En total producen en 20.000 hectáreas y cuentan con unas 4.000 cabezas de ganado. Bueno, ahora sí ya estamos listos para iniciar la conversación. Quiero saludar primero a las personas que nos acompañan. Voy a arrancar por Pablo Borelli, que está conectado vía Zoom. Pablo, ¿cómo estás? ¿Nos recibís bien ahí? Encantado, Daniel, mucho gusto. Sí, muy bien. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos. Y aquí, en estudio, de manera presencial, Paola Díaz, de APRESID. Hola, Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias por aceptarla y por acompañarnos. Julio Priotti, responsable de campos de producción propia de GD. Julio, gracias también por acompañarnos. Hola, Daniel. También agradecido por la invitación a este panel de hermosa temática. Buenísimo. Y Javier Ventura, de Montebuey Agropecuaria, que tiene el nombre de Montebuey Agropecuaria, pero que opera en otras regiones. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, ojalá salga una linda charla de acá. Seguro que sí, esa es la apuesta, a enriquecer la conversación pública en un tema que en rigor es muy dinámico, tiene que ver con las prácticas del agro y la práctica sustentable dentro del agro. Y quiero arrancar por ahí, esa es la ventana. A ver, Paola, quiero arrancar con vos, por ser la dama del panel. ¿Qué estás viendo? A ver, ¿cómo es la foto de hoy? Porque es evolutivo esto, ¿no? Pero ¿cómo es la foto de hoy y qué ha venido ocurriendo con las prácticas sustentables ligadas a la producción agropecuaria?
Bueno, en mi caso, que represento a PRESID, que es la Asociación de Productores en Siembra Directa, es una institución que se crea hace más de 30 años con su origen en, digamos, en la conservación o en la recuperación, la regeneración de suelos, donde ya la siembra directa en sí pasó a ser una práctica sustentable hace más de 30 años, preocupados por la erosión de los suelos y la degradación de suelos, y que después, digamos, a PRESID ya deja de ser solamente la siembra directa, digamos, lo que impulsa, sino que es todo un sistema de manejo muy basado, digamos, en procesos tratando de la biodiversidad, enfocados en la salud del suelo, que ya excede solamente sembrar directamente, que quiere decir sin remover el suelo, Claro. sino un montón de cosas más, y basados también en el aprendizaje en red, colaborativo. Es clave, digamos, la unión de varios factores. Perfecto. Viste que mucho se habla en el modelo de APRESID, un modelo acompañado con un paquete tecnológico, y a ese paquete tecnológico se van incorporando cosas, obviamente, e incluso yo creo que se aprende en ese proceso de qué cosas seguís usando o no seguís usando dentro del paquete, ¿no? Tal cual. Yo creo que el sistema de siembra directa, que empezó solamente con decir, bueno, no remover el suelo, fue evolucionando, esto bien decís, con un montón de prácticas que promueven sistemas diversos, tratando de tener el campo siempre verde en lo posible, de acuerdo a las zonas, ¿no? Adaptado a cada zona. Tampoco hay una receta, porque cada zona tiene sus características climáticas diferentes, Sí, y hay que adaptarlo. Pero sí, esto que decís de la tecnología, y no solamente pensando en tecnología como la tecnología de la maquinaria o de las AgTech, sino mucho de fechas de siembra, biotecnología, eficiencia del uso de los insumos. Todo eso ha ido evolucionando con el tiempo, y lo que sí mencionaste que es clave para PRESID, aprender en red. Asesores, productores, instituciones como el INTA. Claro que es bastante más amplio. Claro que sí. Déjenme hacer intervenir en la conversación a Pablo Borrelli para hacerlo sentir como si estuviera presencial, como si estuviera cerca de nosotros. Pablo, bueno, tu experiencia, ¿cómo es que nace desde Ovis 21, que termina, digamos, gestando un planteo con un modelo regenerativo, con un manejo holístico? ¿Cuáles fueron los incentivos que operaron para desarrollar esa propuesta, Pablo? Bueno, mirá, el incentivo más grande fue, yo soy patagónico, soy originario de Río Gallegos, y ni bien me recibí, mi obsesión era el tema de la desertificación patagónica. La Patagonia se sigue volando, digamos, tiene una desertificación avanzada, originada por mal manejo. Bueno, tratamos infructuosamente de resolver el problema de la desertificación usando conceptos, el paradigma antiguo del manejo de pastizales, que era básicamente ajustar cargas, tener menos animales. Y bueno, por ese camino fuimos durante casi 3 décadas sin ningún resultado importante. Así que te diría que arrancamos desde una obsesión por resolver un problema y de fracasar. Entonces, a partir de este fracaso, junto con algunos productores muy innovadores y que tomaron riesgos bastante grandes, arrancamos en el 2008 con el manejo holístico en el sur del país, digamos, casi en el estrecho de Magallanes, y bueno, y encontramos una forma de hacer las cosas que nos permite recuperar, cubrir el suelo, aumentar la biodiversidad, aumentar la producción. Y esto que funcionó en Patagonia, una vez que intentamos hacerlo por fuera de la Patagonia, ya por 2015, 2013, 2015, terminó siendo, bueno, que si funcionaba en Patagonia, funciona en cualquier parte realmente. Entonces encontramos resultados magníficos fuera de la región patagónica, y eso nos llevó a armar una red de productores y de técnicos. Yo le llamamos una comunidad de aprendizaje, en donde adhiero a lo de aprender, lo de que dijo APRESID. O sea, aprender todo el tiempo, y creo que estamos hoy en un nivel de casuística, de redundancia de casos, que nos permite trabajar todos estos conceptos nuevos con bastante seguridad. Perfecto. Bueno, ya nos vamos a meter más profundamente en tratar de entender cómo es ese trabajo desde Ovis, cómo es esa comunidad, y es muy interesante porque hemos arrancado y ya tenemos una clave, apenas arrancamos, que es esto de conformar una comunidad, de compartir información. Es valiosísimo compartir información. Julio, en la experiencia de ustedes,
¿Cuál fue el disparador? Viste, recién Pablo decía, bueno, el observar su entorno, el ver cómo los suelos se volaban. ¿Qué pasó en el caso del trabajo en campos propios de GD? Bien, bien, Daniel. Un poco respondiendo en tercer orden después de Paola y Pablo, tomo un par de palabras de que, bueno, Aceitera General Dehesa es sociedad Presid, es parte del movimiento CREA, o sea, trabajando en red. Y hay una palabra ahí muy importante que Pablo desde la distancia lo dijo, es un poco, empezamos con casos así típicos de la desertificación. Nosotros no tuvimos esa posibilidad, o diríamos no llegamos a esos casos extremos, no, pero básicamente lo importante es que entendimos procesos, y eso me parece que eso es relevante. Diríamos, en la cronología del tiempo veníamos trabajando en un sistema que era insumo dependiente, o sea, y creo que ahí es un poco, creo que es la base de entender todos los procesos. Veníamos con una agricultura que como a todo el mundo le pasó, lo que primero observamos es las malezas resistentes, y empezamos a observar que ese modelo era cada vez insumo dependiente, y empezamos a entender procesos. Paralelamente, la empresa es una empresa que produce agroalimentos y está en constante contactos con consumidores de alta demanda de inocuidad de aquellos alimentos que produce la empresa. Nosotros somos productores de maní, somos productores de soja, somos productores de maíz, y a su vez la empresa procesa e industrializa esos productos y está inmersa en mercados importantes que son altamente demandantes de la inocuidad de esos productos. Bien, tocaste ahí un punto, perdón que te haga el paréntesis, después seguimos, pero me parece que tocaste un punto clave, porque cuando yo hice el arranque, ¿qué incentivos operan? También ahí hay un incentivo, que es lo que ocurre a nivel mercado, que es lo que ocurre a nivel de consumidores, no solamente mercado interno, obviamente también mercado de exportación, que es a donde uno supone también destina productos de alto valor y por lo tanto está atento al consumidor del extranjero, pero también a las normas que hay que cumplir de inocuidad y de seguridad alimentaria, ¿no? Claro, Daniel, y a eso quería llegar, y me das pie para contarte que el punto clave fue cuando empezamos a certificar y a tener certificaciones de determinados productos. Nosotros allá hace 13 años que certificamos soja con un programa muy exigente de determinadas normas, que es la Mesa Responsable de Soja Sustentable, que es una sigla que es RTRS. Sí. Pero básicamente, como para contarte y no quitarle tiempo a los demás oradores, te quería un poco decir, desde aquel momento que nos dimos cuenta que había que dar un cambio de rumbo, ahí nos dimos cuenta que la sustentabilidad era el eje o el norte para poder seguir en este proceso. Y nos dimos cuenta, ¿por qué? Porque nos dábamos cuenta que nosotros veíamos en un camino que era solamente producir, 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 y cada vez el eje era producir más, y no teníamos el eje de producir siempre y producir a un nivel donde la condición edafoclimática te lo deja producir. Es decir, nosotros venimos, inclusive hasta los técnicos, yo me formé en una época donde, siempre yo explico, donde nos enseñaron a que a los insectos, a las enfermedades y a las malezas se las controlan, pero no se los ve como unos elementos o unos individuos dentro de un sistema. Y ahí está el pilar, me parece, más importante de la sustentabilidad, que la sustentabilidad es un concepto muy amplio donde estamos todos incluidos. Las comunidades, las instituciones, los técnicos, los operarios. Está bueno eso que decís. O sea, la biodiversidad es plena. Es plena. No solamente total. del ambiente, sino también nosotros como partícipes del ambiente, obviamente, ¿no? Sin duda. Y en ese equilibrio. Javier, quiero ir con vos para entender cómo desde una empresa familiar, que después sumaron un montón de socios, terminaron abrazando esta práctica sustentable, te diría yo, desde lo que veo desde afuera, como una cultura de trabajo. Sí, sin duda. Creo que nosotros lo que pasó es que también pudimos observar que esa degradación de nuestros ambientes productivos y que no podíamos seguir sin hacer nada. O sea, la inacción ya sabíamos a dónde nos iba a llevar. O sea, nosotros veníamos en una pendiente de que nuestros sistemas sigan cayendo en producción. Entonces ahí es donde decidimos tomar carta en el asunto, junto con mi padre, el resto de los socios de la empresa. Empezamos a
a buscar alternativas y ahí surgen las alternativas, digamos, de cambiar los sistemas de producción, cambiar los paradigmas y aparece, bueno, la gestión holística, aparece la transición hacia agricultura más regenerativa, digamos, hacia una agricultura regenerativa, sí, claro. digamos. Entonces empezamos a priorizar el suelo como nuestro recurso que teníamos que cuidar, que teníamos que mejorar, porque a partir de ahí venía toda la producción, digamos, y la generación de resultados. Quedó claro, quedó claro. Ya nos vamos a meter en el caso en sí. Quiero volver con Pablo porque hubo varios conceptos que a lo mejor los vertimos casi como si todos lo entendiéramos, quienes nos están mirando. Y estaría bueno, Pablo, te invito a que nos cuentes qué es regenerativo, qué es esto de manejo holístico, de qué hablamos cuando hablamos de esos términos, Pablo. Bueno, bien. Mirá, regenerativo es un atributo que se supone que es algo que regenera, ¿no? Y la regeneración puede ser vista desde muy lejos casi como una filosofía, digamos, una filosofía que abarca lo social, lo ambiental, lo político, lo económico, pero en términos ambientales, que es lo que estamos hablando, la regeneración es un proceso, digamos, es una forma de hacer ganadería o agricultura en donde estamos aumentando el capital biológico en cada ciclo productivo. Bien. Esto significa que vos no producís a costa de tu ambiente, sino que tus decisiones de manejo tienden a acumular, como si fueran una alcancía, cuotitas de capital biológico. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estamos hablando de biología de suelo, estamos hablando de carbono en suelo, estamos hablando de capacidad, tasa de infiltración y retención de humedad, estamos hablando de biodiversidad, estamos hablando de corredores biológicos, o sea, estamos hablando de función ecosistémica y la metodología regenerativa es una metodología que vas tomando decisiones a favor del ambiente y a partir de ahí generas más ganancia, porque claramente cuando logramos que la naturaleza se exprese y alcance el potencial que tiene en cada lugar, logramos producir más con menos costo. Es decir, esto parece una verdad, pero grullo, pero eso es lo que nos pasa. Y el manejo holístico es básicamente una metodología, también es un enfoque, diría yo, filosófico, pero es una metodología de planificación de predios que en la parte ganadera nos permite regenerar la tierra, es una herramienta para regenerar las tierras, lograr regeneración en un formato que es fácilmente aprendible por el productor, que lo puede aprender, que lo puede entender, que no tiene barreras tecnológicas, que se puede hacer con un productor pequeño, con un productor grande, y que básicamente es tecnología de proceso, digamos, es cómo uno decide manejar el pastoreo o decide planificar los cultivos. Bien. Un elemento más, sí. Un elemento central del manejo holístico y de la ganadería regenerativa es el monitoreo permanente de la parte ambiental, económica y nutritiva de los animales, es decir, que es un esquema de manejo adaptativo en donde planificamos con el conocimiento que tenemos, pero después ejecutamos y monitoreamos y aprendemos. Entonces, no hay una receta fija, no hay un esquema único. Uno arranca con lo mejor que sabe y después, en la medida que va monitoreando, va corrigiendo. Bien, con lo cual, a la larga siempre le vamos a encontrar la vuelta. Claro, o sea, el modelo sigue aprendiendo de sí mismo, ¿no? O sea, es un aprendizaje continuo ahí. Contame, Pablo, ¿a cuántos productores están llegando hoy? ¿Sobre cuántas tierras están interviniendo con el modelo que ustedes proponen? Nosotros estamos trabajando hoy con unos 300 productores en forma directa, atendidos desde la organización Ovis 21 a través de la red de nodos que está ubicada en todo el país, y eso cubre más o menos aproximadamente 1.100.000 hectáreas que están bajo monitoreo ambiental. Es decir, nosotros tenemos un protocolo de monitoreo ambiental que se llama GRAS, y cuando hablamos de regeneración lo hacemos midiendo indicadores objetivos y tenemos un esquema de certificación de esa regeneración. Bien, así perfecto. que sí, son
1.100.000 hectáreas más o menos. Bien, ya nos vamos a meter también en eso, porque me parece que es muy importante aquí contar que se mide todo esto, se certifica y se mide. La experiencia de APRESID, voy con vos, Paola, también tuvo que ver con eso, ¿no? En el nacimiento de siembra directa y en el modelo que se propuso también fue empezar a medir y mostrar los resultados. Y en la evolución que luego el sistema va teniendo, lo van haciendo con el respaldo de certificaciones, ¿no? Sí, tal cual. Me sumo a lo que decían de esto de que en principio hacíamos siembra directa muy dependiente de insumos y en el mundo tal vez la siembra directa o el sistema de siembra directa se relaciona a eso, ¿no? Al alto insumo de glifosato, de insumos. Y eso ha ido cambiando el proceso, como si los sistemas vamos aprendiendo y hoy tenemos un montón de otras herramientas y el sistema es otra cosa, son manejos mucho más integrados. Y bien vos decís, el proceso también de aprendizaje siempre fue de la mano de instituciones o de la ciencia, basado en ciencia, tomando parámetros del suelo, de algunos indicadores biológicos que nos permiten ver cuáles son y cómo van evolucionando. Y algo sí, muy importante, creo yo, que además de todos estos indicadores, es la certificación. APRESID tiene un, bueno, lo están haciendo acá, tienen un sistema de certificación que hoy tal vez te ayuda más a ordenarte internamente, que hablaremos después de cuánto eso se puede llevar al incentivo, ¿no? Sí, claro. Y también ustedes, bueno, estás en el área de prospectiva. Sí. Prospectiva ayuda a ver, tratar de ver un poco más allá, ¿cierto? Obviamente que este tema está focalizado. ¿Qué alianzas visualizan ustedes desde ahí, desde Prospectiva? ¿Con quiénes eventualmente están trabajando? ¿Con qué grupos? ¿Con qué otras asociaciones? Bueno, nosotros nos vinculamos mucho con otros organismos, ya sean públicos, privados. Puntualmente nosotros pasamos ahora en agosto el Congreso en Buenos Aires, que por primera vez fue a Buenos Aires, que tuvo el lema de todo está conectado, justamente porque para crear el contenido convocamos a un montón de asesores, de empresas, o sea, porque acá también es importante el sector privado, las empresas que acompañan al productor, las instituciones de investigación, CONICET, INTA, universidades. Sí, claro. Hoy APRESID se está vinculando mucho a nivel internacional y nacional para poder esto también con el tema de la SACTEC, de cómo aplicar, digamos, ser APRESID un organismo que pueda a través de sus socios implementar y testear de alguna manera tecnología. Nosotros sé que para el productor hoy es difícil ver más el largo plazo por alguna situación que tenemos en Argentina de cómo se produce, 70% de campo alquilado. Sí, claro. Y la sustentabilidad requiere largo plazo. Y eso para mí es clave de tener las reglas de largo plazo para poder desarrollar todo lo que queremos sobre sustentabilidad, ¿no? Sí, totalmente. Julio, me parece que ahí Paola toca un tema o una clave, ¿no? O sea, cómo mirar el largo plazo, cómo seguir prestándole atención cuando uno está en el corto, en el día a día, en la campaña para el otro año, en la compra de insumos para poder calzarlo, etcétera, en los precios. Son un montón de cosas que atraviesan a la empresa agropecuaria. ¿Cómo hicieron ustedes para prestarle atención a ese largo plazo? Bueno, la verdad que es un proceso de cambiar de tecnología de insumo a procesos, es decir, entender muy bien el sistema. Yo siempre trato de explicárselo a la gente que estamos adentro y a la gente que está afuera también. Pero el principal cambio es el convencimiento o las convicciones con que uno enfrenta todo este tipo de procesos. Yo siempre explico que lo primero que uno empieza, hay hoy una palabra que en realidad hoy, cuando hablamos de integración, hoy ustedes mismos son grandes protagonistas de la comunicación y de cómo se comunican las cosas. Hoy yo siempre hablaba de comunicar bien. La agricultura regenerativa es un término comunicacional hoy que hay mucha gente que la viene haciendo desde hace años. Pero básicamente hoy es una palabra que se usa muy... Se puso de moda. Se puso de moda. Como se puso de moda innovación. Sí, hay un montón de términos o de rótulos. Pero la agricultura regenerativa hay mucha gente que la viene practicando de hace tiempo. Una agricultura regenerativa es un productor que empezó con... En principio, en primeras instancias con la siembra directa, de no hacer una mineralización de tu suelo, perdón, no consumir tu materia orgánica. Y de pronto aquel que empezó después con una segunda práctica, por ejemplo, de tratar de evitar un insumo y hacer un cultivo de servicio, un cultivo de cobertura, como decía Pablo, para cualquier práctica que se pueda llegar a hacer para mejorar la tasa de infiltración de tu suelo. Claro. Eso es una agricultura regenerativa. Después empieza a mirar
que cuando empieza a entrar más agua empiezan a empezar procesos que antes, porque no había agua, no existían. Empiezan a haber un poco más de rizósfera, o sea, ¿por qué? Porque tus raíces empiezan a estar permanentemente durante todo tu año, y entonces al haber rizósfera empiezan a haber microorganismos antes que no existían, empiezan a aparecer una serie de nuevos elementos en tu suelo y empieza a haber una regeneración de todos esos procesos que son muy difíciles y no todo el mundo los tiene que entender, pero básicamente hay gran regeneración en los sistemas, cosas que veníamos haciendo todo lo contrario cuando veníamos de momentos de solamente depender de esos insumos, y ahora empezamos a entender los procesos. Yo siempre cuento que la primera barrera que hay que romper es la primera barrera que vos a la gente le preguntás. Yo siempre hago una linda pregunta hacia los técnicos y le pregunto ¿cuál es el principal nutriente que tiene la agricultura? Y la gente, uno contesta el fósforo, el nitrógeno, y nadie contesta el agua. Claro. El agua. El primer nutriente que tiene cualquier agricultura es el agua, y el agua está condicionado por las condiciones de un montón de cosas, pero hay que cosechar primero agua para después cosechar granos. Entonces, todas las prácticas agrícolas que uno pueda hacer para que tu agua llueva y tengas esa precipitación efectiva y tu suelo pueda ser una esponja lo suficientemente grande para poder después transformarlo en cualquier tipo de producto, carne, granos o leche. Entonces eso es la primer práctica regenerativa que uno puede hacer. De ahí en más un montón de procesos. Queda claro. Déjame ir con Javier antes de que nos metamos en la pausa, porque vieron que el tiempo pasa rápido, ¿no? Javier, cuando contabas el inicio de la experiencia, yo lo primero que hacía era compararlo con, viste, hoy estamos en energía, por ejemplo, en etapa de transición. Se habla mucho de dejar un paradigma de cómo producir energía para pasar a otro paradigma que sea más amigable con el medio ambiente. Yo imagino que ustedes también han ingresado como experiencia propia en la producción en un esquema de transición. ¿Cómo definirías ese esquema hoy? A ver, o sea, ese esquema de transición lo que busca claramente es ir hacia, en el caso de la agricultura principalmente, ir hacia la neutralidad, que es bastante difícil, y buscar la regeneración, buscar esa captura de carbono. ¿Qué significa ir a la neutralidad? Es decir, imagino que es el balance de carbono, ¿no? Sí, no solo el balance de carbono, sino todo el balance, todo el ciclo, todos los impactos que pueda haber en la agricultura. En la ganadería, por ahí, buscar ese secuestro de carbono, quizás porque son pasturas perennes, porque hay otros ciclos, está el herbívoro presente, es más fácil. Por eso también una de las transiciones es incorporar el herbívoro en los sistemas agrícolas. Claro. Nosotros estamos tratando y estamos experimentando con el pastoreo de cultivo de servicio. Estamos integrando el bosque en los sistemas ganaderos, estamos integrando otras producciones. Cuando entramos con los cultivos de servicio, también hay una transición en lo que decíamos, en la evolución del conocimiento. Empezamos a hacer cultivo de servicio y hacíamos una sola especie. Después agregamos especies. Después agregamos no solo especies, sino que distintas familias, de distintas familias botánicas. Entonces, va todo hacia la integración y hacia buscar que esa transición sea ordenada y sea en búsqueda de todos esos procesos naturales que obviamente cuando nosotros encontramos sinergia con la naturaleza, nuestra producción aumenta con menos costo y es lo que decía Pablo, al final terminamos siendo más eficientes, generando más dinero con menos... Seguramente hay productores mirándonos. Cuando vos decís cultivos de servicios, ¿qué utilizan? ¿Con qué trabajan esas coberturas? ¿Qué han elegido? ¿Con qué experimentaron y después lo dejaron? Contame un poquito sobre eso. Bien. Nosotros, lo que primero nos dimos cuenta es que nosotros no podíamos tener barbechos químicos tan largos. Nosotros cosechábamos soja en abril, mayo y no íbamos a siembra de maíz en diciembre, enero. Claro. Nosotros trabajamos en zonas semiáridas, digamos, por ahí la posibilidad de cultivo de invierno es poco frecuente. Entonces, los cultivos de servicio básicamente es una especie que hace ese puente verde, que hace que lo que decíamos recién, que tengamos raíces, el suelo siempre trabajando, porque es un ser biológico, digamos, necesita vida, necesita esas raíces. Entonces, a través de todos los servicios, captura de dióxido de carbono, mejor infiltración, mejora todos los balances. Te podría decir que hoy estamos trabajando con 3 especies, principalmente con vicias, nabos y centeno, en lo que son nuestros cultivos de servicio de invierno.
Y quizá, a ver, nos fuimos dando cuenta que ese costo hídrico que podíamos tener, creo que porque ese era nuestro miedo, porque nosotros consumimos agua del excedente del otoño, Claro. para después, para transformar esa biomasa vegetal, y nos dimos cuenta que en realidad ese consumo se transformó en una mayor eficiencia, porque el ciclo del agua teníamos mayor infiltración, menor escorrentía, menor evaporación. Entonces, cuando la necesitábamos a la siembra o en el periodo crítico de los cultivos de renta, eso era positivo, digamos, Bien. por aumento de la eficiencia. Me quedo con ese dato antes de ir a la pausa, con ese costo hídrico que implica una toma de decisión, saber qué vas a hacer. Si vas a retener ahí o vas a implantar una cobertura sobre eso. Y está bueno el caso que contás. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos transmitiendo a través de la plataforma de La Voz del Interior desde Córdoba, de los Andes, desde Mendoza, de Vía País, desde Buenos Aires, además de nuestro perfil en YouTube. Estamos repensando el agro y lo estamos haciendo a la luz de la trama de la sustentabilidad, la biodiversidad y el modelo regenerativo. Quédate ahí, una pausa un ratito, cambia el mate, busca un café, ya volvemos por todas las plataformas. Llegó la nueva app de La Voz. Accede directo desde tu móvil a toda la información. Recibí alertas sobre los temas de tu interés y guarda los contenidos que necesites consultar más tarde. Descárgala desde App Store y Google Play. Siempre conectados con La Voz. La Voz, 120 años. Bueno, ya estamos de vuelta por la plataforma de La Voz, por los Andes, desde Mendoza, Vía País, desde Buenos Aires, también nuestro perfil en YouTube. Estamos repensando el agro, lo estamos haciendo a la luz de la trama de la sustentabilidad. Quiero ir con Pablo, porque me parece que es un buen momento, Pablo, para empezar a abordar cuestiones que tienen que ver con indicadores, con mediciones, dónde se pone el foco, para entender qué miran. Sobre todo mediciones que a veces tardan demasiado en el tiempo y seguramente ustedes habrán desarrollado indicadores que sean más dinámicos como para poder ir viendo en qué está todo el proceso productivo y qué resultados están mostrando eventualmente. Yo sé que es difícil porque hay muchos planteos y algunos han empezado antes en el tiempo, otros no tanto. Pero contame, Pablo, ¿dónde están poniendo el foco en esos indicadores y en las mediciones? Bien. Nosotros desarrollamos un protocolo que se llama GRASS, lo lanzamos en 2012. En el 2018 el Instituto Savory, que es una red global que se ocupa de manejo de pastizales,
de regenerar pastizales en el mundo, nos pidió una versión del GRAS y ahí surgió el Ecological Outcome Verification, EOV, que se usa hoy en los 50 nodos que tiene el Instituto Savory en el mundo. Básicamente exportamos nuestro protocolo para que se use en todos lados y bueno, nosotros hemos seguido desarrollándolo y ese protocolo combina dos formas de medición, una rápida y barata, que se puede hacer, digamos, no tiene ningún instrumental y es solamente indicadores biológicos. Hay un grupo de indicadores biológicos muy reconocidos por la literatura, digamos, no hemos inventado nada, que se aplican en forma expeditiva y entonces uno puede saber instantáneamente cuál es el estado de situación de los procesos ecosistémicos de un lugar y también a través del tiempo cómo va la tendencia. Eso se llama índice de salud ecológica y tenemos ya publicada la validación de ese índice y todo eso. Ahora, eso se combina con una serie de mediciones que son cuantitativas y que son de largo plazo. Básicamente tres variables. Nosotros medimos biodiversidad vegetal, que se mide con datos de cobertura vegetal por especie y por grupo funcional. Medimos tasa de infiltración con infiltrómetros en sitios testigo y medimos el stock de carbono con muestreos estratificados al azar, o sea, con toma de muestras en el suelo y mandar al laboratorio. Sí, claro. Digamos, no hemos, todavía creemos que estamos en una etapa que tenemos que medir. No, los instrumentos de estimación están muy bien, pero no los vemos todavía en esta etapa. Nos falta mucho dato de campo. Así que esas observaciones más cuantitativas se hacen cada 4 o 5 años, con lo cual la lógica sería hacer una línea de base, después seguir con el índice de salud ecológica durante 4 años y al cuarto o quinto año volver a medir todas las variables. Y eso lo tenemos almacenado en una plataforma que se llama la plataforma de Roots. Y en esa los datos se suben directo con una app desde el campo a la plataforma. Y en esa plataforma hay todo un esquema de auditoría de datos y hay auditorías de terreno. Y toda esa información que está en esa plataforma se utiliza para informar a programas de carbono, que tenemos 2, y se utiliza también para verificar productos. Por ejemplo, nosotros hace más de 10 años que estamos exportando lanas regenerativas a Estados Unidos a través de la industria lanera local. Es decir, y esa lana viaja con certificados que están respaldados por la información que está en nuestra base de datos. Claro, está clarísimo. Así que es un sistema sencillo, es accesible al productor y bueno, nos permite ponerle números a la regeneración, decir, bueno, y los resultados han sido muy consistentes en los sistemas ganaderos. Tenemos una altísima proporción de casos donde hay regeneración. Y tenemos los primeros datos de carbono también son muy alentadores. Me voy a poner en abogado del diablo, Pablo, porque cuando uno le cuenta esto a un productor, el productor se da vuelta y lo primero que dice, ¿y cómo hace sentido esto con mi negocio, con la rentabilidad? Bien, bueno, mirá, la primera respuesta es, mirá, con esto vas a ganar más dinero. En el tema ganadero, nosotros logramos aumentar la producción de pasto prácticamente sin costo o reduciendo costos, con lo cual se pueden tener más animales, se pueden trabajar cargas más altas sin perder productividad individual, con lo cual normalmente estamos duplicando el margen bruto de los sistemas ganaderos convencionales. Para los sistemas ganaderos más intensivos no aumentamos la producción física, pero le bajamos a casi cero los costos, con lo cual también le aumentamos el margen bruto. Así que, en primer lugar, esto es más rentable, así que no sería un problema. Y lo segundo es que al mejorar, o sea, al secuestrar carbono en el suelo, hoy tenemos 2 programas que nos permiten monetizar eso, y ahí ya sí, bueno, la diferencia es enorme porque un productor de Córdoba, por ejemplo, que entra en un programa de carbono puede tener un ingreso adicional muy importante sin ningún costo extra, es decir, solo por haber hecho ese trabajo de regeneración. Hoy el mercado voluntario de carbono está comenzando a estar desabastecido y se están necesitando créditos serios de alta calidad
que son los que nosotros estamos proveyendo. Perfecto, para entenderlo es el mercado de bonos de carbono, que efectivamente está en ebullición, ¿no? Y que desde aquí, desde la Argentina, hay una oportunidad, justamente por el tipo de desarrollo que tenemos productivo, y que permiten la captura de carbono tener esa trazabilidad, poder certificarlo y poder poner en juego eso en el mercado y obtener desde allí un recurso económico, simplemente por la práctica o por la buena práctica que se realiza. Javier, en el caso de ustedes, ¿en qué etapa están de este proceso? ¿Sí? Bueno, ya las mediciones que comentaba Pablo, imagino que están asociadas o ligadas a las que también hacen ustedes, pero ahí me parece un punto súper importante y que me parece que refleja mucho a la trama de productividad que tiene todo el sistema aquí y que algo había mencionado Paula, que es trabajar sobre tierras alquiladas, ¿no? Que es prácticamente el común denominador de cómo se produce en la Argentina. Bien, sí, como decías, nosotros estamos trabajando con Ovis 21, digamos, con su nodo de Córdoba, con Sinergia, entonces todo lo que contaba de indicadores en lo que es la gestión holística, la ganadería holística y regenerativa, lo estamos haciendo, digamos, como decía. Tenemos nuestra línea base de carbono y también vamos hacia capturar esa oportunidad. En lo que es la agricultura y particularmente hablando de los campos alquilados, que la misma proporción que le cabe a la producción argentina nos cabe a nosotros como empresa, digamos, nosotros trabajamos con la convicción de que nosotros somos responsables en la producción y tenemos que producir, a ver, no podemos ignorar ya lo que conocemos, entonces lo que nosotros aplicamos en nuestros campos propios lo vamos a aplicar y queremos aplicarlo en campos de terceros también. Obviamente ahí juega el tema principalmente del plazo, pero hay cosas que ya son ganancia neta de entrada, o sea, nosotros ya sabemos que hay reducción de agroquímicos, ya sabemos que hay beneficios en infiltración, hay algunos beneficios que se logran rápidamente, entonces eso redunda en beneficio inmediato. Hay otros que sí tienen que ver con generar una conciencia al dueño del establecimiento, que bueno, que este manejo a nosotros nos lleva sobre todo cuestiones de tiempo, que hay cosas que necesitamos más tiempo en los plazos contractuales para lograr los resultados que son beneficiosos para ambos, porque a ver, son beneficiosos, como decía, para la naturaleza, para el productor y en este caso también para el dueño del campo, que está cuidando y preservando y regenerando el principal capital que tiene. ¿Y el suelo es su principal capital? ¿El dueño del campo lo entiende? No te quiero poner en un compromiso con quienes vos tenés tus contratos, pero digo, a nivel general, ¿vos ves que los dueños de los campos entienden eso? Te lo digo, incluso en lo que nosotros tenemos, no todos lo entienden. Acá es como todo. Hay algunos que enseguida pueden verlo, confían y te van viendo trabajar a la par, que haces un trabajo y le mostrás estos indicadores que vas teniendo en los campos. Che, tu campo está mostrando estos indicadores, tu campo es el que está mejorando la calidad biológica del suelo, que está mejorando todos estos indicadores. Entonces, hay quienes lo ven, hay quienes no, y bueno, hay un trabajo de evangelización. Por supuesto, ¿no? Es cuestión de ir probando, y yo creo que lo más importante es saber que nosotros somos responsables de producir de la mejor forma que podamos. Y una vez que conocemos que hay una mejor forma, creo que no podemos ignorarla y mirar para otro lado, sea en campo propio o alquilado. Claro, está clarísimo. Julio, en el caso de ustedes, habíamos abordado empezar a pensar en esto, en las mediciones, en los indicadores que siguen. Entiendo que ustedes definieron un esquema de corredores biológicos. ¿Qué implica eso? ¿Qué es un corredor biológico? Bueno, sí, bueno, un poco me sumo a todos estos indicadores que la verdad que a veces se complica medir cosas, pero hay muchos indicadores que se pueden medir y otros están en evolución. Pero bueno, nosotros desde el punto de vista, me quedo primero con lo de los indicadores y después abordo lo de los corredores biológicos. Dale. Pero los indicadores, nosotros le pusimos mucho énfasis en la cuestión nutricional y que una cosa lleva a la otra. Nosotros nos pusimos como una meta bajar los fertilizantes de síntesis química sin hipotecar rendimiento. Eso es una meta muy importante. Está bueno eso que decís, porque ahí hay un balance que hay que lograr, una sintonía fina, ¿no? Es mucha sintonía fina, y es donde ahí empieza a jugar los niveles de intensificación que tenemos, que ahí es un indicador, eso lo medimos muy importante, los niveles de intensificación, donde ahí básicamente contrastamos con el lema que alguna vez
se proponía el famoso barbecho químico y nosotros contrastamos con esa teoría agronómica, sino que al contrario, nosotros pregonamos siempre una intensificación de los sistemas, entonces tenemos un aporte de biomasa aérea o radicular, donde hay un aporte de nitrógeno, un aporte de carbono, donde eso nos hace bajar los fertilizantes de síntesis química y un gran aporte de fertilizantes de origen biológico. Y paralelamente nos hace tener una menor huella de carbono. Claro. ¿Se entiende? En esa paradoja y en esa evolución de medir cosas, también caímos en esto de la interacción con instituciones, con universidades, con centros de investigaciones, y ahí jugó un poco la historia de cómo podíamos hacer, como somos una empresa agroexportadora, inclusive como contaba anteriormente que producíamos maní, otro indicador que abordamos es la de bajar la cantidad de principios activos que teníamos por hectárea. A nosotros nos toca certificar toda esa parte y cargar todos los principios activos que se usan tanto en soja, en maní y maíz también. Y inevitablemente se usan muchos principios activos de síntesis química. Entonces hoy incorporamos la biología, mucha biología, muchos biólogos en esta interacción de profesionales, y ahí empezamos a trazar corredores biológicos. Esos corredores biológicos son como líneas bases que no tienen más de una intervención agrícola y que son áreas bufferes. O sea, nosotros leíamos que en cada uno de los establecimientos no todos los campos son el 100% agrícolas, sino que tienen un área de biodiversidad. Sí. ¿Y qué empezamos a notar? Que esas áreas, antes nosotros queríamos avanzar con la agricultura y de repente eran como agricultura negativa porque abordamos o atentamos contra el ambiente. Y un poco con esta interacción con la investigación y con la interacción con estos biólogos y microbiólogos y profesionales que realmente sabían mucho más que lo que podíamos aportar nosotros, llegamos a como construir verdaderas arquitectura dentro de los campos que uníamos áreas de biodiversidad con esos corredores biológicos. Está bueno ese concepto, una arquitectura, un trazado. Empezamos a mirar a los campos como un paisaje y no como lotes. Bien. Esa sería un poco la historia. Pero todo eso está inclusive medido, como decía Pablo, ahí con las diferentes familias botánicas que existen en esa área de biodiversidad, y lo vamos midiendo con una periodicidad de 3 años en algunos lugares, anualmente en otros lugares, y queremos, inclusive ahora estamos en una etapa de tratar de medir algunas cuestiones más del suelo, la microbiología del suelo. Por eso empezamos a utilizar muchos productos de origen biológico para incorporar, probablemente antes del efecto de la incorporación del hombre en la actividad agrícola, estaban. Pero nosotros con la actividad agrícola lo fuimos eliminando y ahora estamos regenerando ese bioma del suelo propiamente dicho. Toda esta experiencia, digamos, en campo propio, ¿a dónde es que se desarrolla? ¿En qué lugar? Bueno, básicamente en realidad a mí me toca un poco ser el responsable de una serie de hectáreas que la empresa tiene en provincia de Córdoba. Pero bueno, el campo que fuimos pioneros es un establecimiento del sur de La Carlota que se llama Estancia del Manantial. Exacto. Y a partir de ahí es como que vamos tratando de ser espejo en todos los otros establecimientos que suman muchas hectáreas en campo propio, son 9 establecimientos. La importancia es que se puede hacer desde un productor hasta una gran empresa. Es una tecnología de proceso y no de insumo. Sí, sí, eso queda claro. La última antes de pasar con Paola. Seguramente vos esto lo venís viendo desde hace mucho tiempo. En estos corredores biológicos, ¿qué has visto? ¿Qué has visto de evolución en lo que hace la flora y la fauna? Es hermoso porque cada vez que vamos a gente que es del rubro y que entiende esto, inicialmente un corredor biológico alguien se imagina como que es algo, diríamos, ¿cómo hiciste vos sembrar un corredor biológico? Y un corredor biológico no es ni más ni menos que es un suelo en su estado natural no intervenido. Inicialmente se llena de malezas dicotiledóneas y al segundo año esas dicotiledóneas empiezan a competir con alguna gramínea anual y después empiezan a aparecer especies
perennes, Claro. y empiezan a aparecer especies nativas. Pero es impresionante cómo las nativas empiezan a predominar, inclusive empezar a ser visitadas por insectos nativos. ¿Se entiende? Entonces tuvimos la oportunidad de hacer trabajos sobre eso, sobre esa identificación de esos insectos que son agentes nativos, agentes polinizantes nativos. Inclusive tuvimos la posibilidad de evaluar el impacto positivo que tienen en el rendimiento en cultivos que son autógamas como el maní o la soja, el impacto positivo que tienen en el aumento del rendimiento. Es decir, un poco como lo hablamos inicialmente, hacer las cosas bien hasta trae un beneficio económico. Está clarísimo. Sí, sí, está clarísimo. Paola, desde APRESID, cada congreso de APRESID, bueno, el que ha pasado hace poco, pone en juego mucho de esta visión, ¿no? De esta visión de futuro. Yo creo que en el congreso se autodesafían a eso, ¿no? Sí. Y después hay que sostenerlo, porque una cosa es la argumentación desde el discurso y después sostenerlo en la práctica. En esa promoción y en esto que hablamos de qué medimos, cómo lo medimos, con qué herramientas, ¿a dónde se están involucrando desde la organización, desde APRESID? ¿Qué están incentivando ustedes que hagan sus socios, que hagan las redes? Bueno, en APRESID hay muchos programas, estas certificaciones, que justamente trata de involucrar a toda la cadena y llegar a que el productor le dé valor a esa certificación en lo posible. Pero también tenemos programas internacionales. Bueno, el Congreso tuvo este Congreso mucha presencia internacional y nos da mucho material para después seguir trabajando todo el año. Chakras y Prospectiva, puntualmente Prospectiva trabaja en temas más de largo plazo, pero Chakras es un programa que trabaja en medir, por ejemplo, con redes, rendimiento. ¿Cuánto es el rendimiento actual y el potencial de cada zona? Cada zona tiene un rendimiento potencial y tratar de ir midiendo cómo se está produciendo por zonas y bueno, estar alertas a esto de si se degradan, si se vienen abajo los rendimientos, por qué, cómo regenerar o qué prácticas poner, digamos, justamente en valor para poder recuperar. Por otro lado está el mapa de carbono, ¿no? En Argentina, donde tenemos el mapa del carbono acumulado actualmente, que para decirlo sencillamente es cuánto vamos juntando, digamos, en el suelo de materia orgánica y la parte viva, y eso siempre es bueno que crezca. Sí, claro. Entonces, bueno, tenemos medido lo que hay actualmente y lo que hay potencialmente capturable. Esa alcancía que mencionaba Pablo, de poner una monedita biológica todo el tiempo sobre esa retención de carbono, ¿no? Tal cual. Entonces, en APRESID se está midiendo con el mapa de carbono, es cuánto tenemos hoy, y ir midiendo a largo plazo, o sea, a dónde podríamos llegar si implementamos ciertas prácticas. Y bueno, también muy enfocados en salud del suelo, ¿no? Claro. Tuvimos a Rata Amlal en el último congreso que nos habló de muchas cosas y entre eso estamos en APRESID iniciando proyectos donde evaluamos microbiología, o sea, cómo están los suelos en distintas etapas. Suelos no prístinos, suelo en cada zona, un suelo que está relativamente bien rotado y un suelo que tiene más digamos, lo que le decimos chacreado, mucho, digamos, cultivo y por ahí no prácticas tan sustentables. Por eso cuando arrancábamos el panel decíamos la importancia de prestar atención a lo que pasa arriba del suelo y abajo del suelo, ¿no? Porque es el capital, obviamente. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando y la propuesta, arranco con vos, Paola, ya que te tenía el último. La propuesta es, bueno, a ver cómo hacemos para generar, a mí me gusta hablar mucho de incentivos, ¿sí? Yo creo que los incentivos intervienen para la toma de decisiones, sin lugar a dudas. Incentivos malos nos llevan a decisiones malas o no mejores decisiones. Incentivos adecuados, se supone que tomamos mejores decisiones. ¿Qué crees vos que hace falta en el entorno, ¿sí? Desde donde vos lo mires, para generar incentivos adecuados para que estas prácticas sustentables se empiecen a escalar, ¿sí? Y eventualmente, claro, tengan un mejor impacto y hagan que el manejo virtuoso termine siendo justamente ese círculo, ¿no? Bueno, es una pregunta compleja en una situación donde... Por eso la dejé para el final. Sí, pero me pusiste primera, David, me pusiste en un aprieto. Pero nosotros, desde APRESID, lo que buscamos es tratar de que el productor, de alguna manera, vea el valor de aplicar todas esas prácticas que son más sustentables, más regenerativas, o de trabajar en red, que a la salida de su campo, digamos, que le dé continuidad y que hasta el consumidor vea el valor de que el productor haga las cosas bien, que no sea lo mismo. Reforzar en mostrar, comunicar, mostrar casos. Poner en valor. Poner en valor, bien, bien, correcto. Pablo, ahora te sumo a vos. Recién nos estábamos preguntando en la pausa, ¿desde dónde estás saliendo? ¿Dónde estás en este momento, Pablo?
Yo estoy en Trevelin, en mi casa, en Chubut. Bien. ¿Y cómo está el clima allá? Sí, sí. Está empezando la primavera, pero fresco. Está fresco todavía. Te envidio. Sí, sí. Te envidiamos. Está fresquito. Pablo, estamos hablando de incentivos. ¿Qué aportarías vos ahí en esa canasta de incentivos para buscar más impacto, más escala? Bueno, nosotros hace años que nos hacemos esta pregunta y creemos que los mercados de servicios ambientales, no solo el carbono, digamos, todos los servicios ambientales que se prestan desde el campo, la tendencia es que van a ser retribuidos. Digamos, yo me imagino a los productores cobrando por milímetro de infiltración ganada o por aumento de la biodiversidad por los corredores que acaban de mencionar. O sea, me parece que los mercados de servicios ambientales pueden ayudar mucho y no es y es por un servicio que realmente se presta. Hoy el carbono creo que es muy concreto. En el caso nuestro, en la Patagonia, el carbono vale más que la lana y la carne juntas, o sea, le cambia totalmente el negocio al productor. Y después, bueno, por supuesto que hay otros incentivos que ayudarían. Por ejemplo, bueno, Córdoba tiene un programa, acaba de lanzar un programa de ganadería regenerativa en el monte, o sea que la política pública podría estar alineada, el sistema bancario podría tener créditos especiales para los productores que quieran pasarse o hacer la transición a la ganadería regenerativa, ya sea los honorarios de su proceso de capacitación, como también las necesidades de infraestructura que puedan tener o de maquinarias o lo que sea. Así que creo que deberíamos preguntarnos cómo cada uno puede contribuir a que este cambio sea más rápido, porque no tenemos todo el tiempo del mundo. Hay una sensación que yo creo que es importante, una sensación de urgencia. Nosotros no tenemos mucho más que una década para cambiar la forma en que producimos alimentos y fibras en el mundo. Estamos encaminándonos hacia una crisis de degradación ambiental y de cambio climático muy fuerte, y es nuestra decisión de ahora si nos va a pescar posicionados del lado de la solución o del lado del problema. Absolutamente de acuerdo. Javier, en tu caso, que además cuando arrancaste mencionabas que estás en APRESID, que estás en redes, también estás seguramente con Grupo CREA. ¿Qué incentivos vos ves para que tus pares también se sumen? ¿Tus pares también te ven a vos trabajando sobre eso? ¿Qué dicen? Bueno, obviamente creo que la red, digamos, es un incentivo cuando uno lo puede ver, lo puede conocer más de cerca, es un incentivo propio. Yo creo que acá nosotros, porque una cosa es poder probar en poca superficie, creo que el desafío es escalar realmente a la capacidad productiva de cada empresa. Y en el caso nuestro, por ejemplo, el poder ensayar y el poder generar datos en el campo, en una red que formamos y en un equipo de trabajo que formamos con INTA, digamos, con el ingeniero Salvador Prieto, con la ingeniera Clara Bertón, fue fundamental porque nosotros veíamos en los ensayos, ellos aplicaban el rigor científico, nosotros veíamos lo que se daba y nosotros después estábamos con certidumbre para escalar, digamos. Claro, la validación. Y después, eso en el caso, por ejemplo, de la agricultura, y en el caso de la ganadería, por ejemplo, con organizaciones como Ovis 21, que traen, porque yo creo que la importancia del incentivo es traer el conocimiento al productor. Por ahí hay un montón de ciencia, hay un montón de academia, hay un montón de artículos científicos que no son leídos, digamos. O sea, hay que acercar más con este tipo de organizaciones, con toda la red, con todo, obviamente, ojalá se sumen políticas públicas en ir hacia el conocimiento, que llegue al productor, que lo vea, entonces se anime a realizarlo, ¿no? Queda claro. Julio, te dejé la chance que no le di a Paola, te la di toda. No, bueno, a mí me toca solamente agregar. O sea, yo vengo a representar al privado y la verdad que yo primero, esa caja de incentivos que voy a decir, de qué forma podemos seguir sembrando esto, yo me pongo mucho del lado tuyo. Y hay muchas cosas que el privado hizo y no supo comunicarlas. Yo creo que ahí hay una gran
desafío en el próximo 10 años que comentaba, es que hoy hay una sociedad que básicamente está como enfrentada al sector privado y lo ve como un enemigo. Y en realidad tenemos que hacer una asociación grandísima, que somos realmente unos verdaderos productores de alimentos sustentables, y eso le tenemos que demostrar al mundo, porque esa es la verdadera potencialidad que tenemos, porque el mundo está claro que el problema se está quedando sin tierras, sin tierras para producir. Es muy loco, pero Europa no tiene tierras, pero el mundo va hacia Europa por la industria del turismo, por un montón de cosas. Y Europa demanda alimentos más inocuos, con menos trazas. Y nosotros somos realmente, por un montón de desafíos, el productor argentino es realmente innovador. Es realmente, tiene una capacidad innovadora impresionante por todo esto que venimos hablando, porque sabemos trabajar en red, lo bien que hace uno rápidamente se lo comunica al otro, pero muchas veces trabajamos en una familia demasiado chica y no integramos a una sociedad o a todas las instituciones que realmente debemos estar. Desde lo privado, ese cambio lo estamos tratando de hacer, y todo lo que trabajamos tranqueras hacia adentro los últimos años, estamos tratando de trabajar tranqueras hacia afuera y comunicarlos con productores locales, productores vecinos, que lo que está haciendo una empresa grande, privada como la nuestra, también lo puede hacer un pequeño productor, porque todo se puede escalar, para arriba o para abajo, pero las buenas prácticas son las que van a perdurar en el tiempo, y nos tenemos que poner del lado de la vereda de las soluciones y abordar realmente la problemática que hoy tiene el mundo, que es la de producir cada vez más alimentos para una sociedad que cada vez crece más en el mundo, ¿no es cierto? Queda claro. Me gusta ese concepto de estar del lado de las soluciones, actuar para estar del lado de las soluciones. Bueno, ahora sí vamos cerrando, que me quiero despedir de Pablo, que nos acompañó vía remota desde el sur. Pablo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos en este panel. No, muchas gracias por permitirme compartir este panel, y gracias por este programa que nos hace repensar el agro. Muchas gracias. Buenísimo, un abrazo grande. Javier, muchísimas gracias también por haber venido hasta acá y acompañarnos. Gracias, Daniel, es un placer. Julio. Igual, gracias, Daniel, por la invitación. Paula, ¿no querés segunda vuelta? ¿De los incentivos? Sí, pero me sumo a lo de las políticas públicas, las reglas. APRESID también está trabajando con un programa dentro de la institución sobre... Es importante ese tema, no solamente lo productivo. Sí, claro que sí. A la política pública, al fin y al cabo, la hacemos entre todos. Exactamente. ¿Sí? Sí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer. Yo me quedaría hablando un montón, pero está bueno que nos quedemos con cosas aún por contar, porque serán seguramente parte de próximos paneles para repensar el agro. En nuestro caso, nos vamos a encontrar de nuevo con el ciclo Voces que Suman el mes que viene, cuando repensemos el turismo. Muchísimas gracias. Buena jornada para todos.